Amigos, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar conmigo. Héctor Jason en otro mi comentario. Pues ya salió la encuesta Gallup. Hay una serie de cosas que nosotros tenemos que analizar en relación a la encuesta Gallup que ha salido. Es una encuesta inclusive que tiene algo paradójico. Dice Diario Libre, que es la que lleva la delantera, el periódico de Frank Rainieri, dice: Abinader conserva respaldo político pese al deterioro de la percepción económica. Título que realmente es paradójico. Dice también que el turismo continúa siendo el principal activo de la gestión del gobierno. Un 73.4 aprueba su labor en el desarrollo y promoción del sector. La seguridad ciudadana es la principal debilidad. Al asunto del turismo yo le voy a hacer un programa totalmente aparte. Nosotros debemos a focalizarnos precisamente es una encuesta. Según Gallup, un 51% de los dominicanos calificó a Luis Abinader como un buen presidente. Las cosas de Luis Abinader hay que tomarla con pinza en muchísimos aspectos. El presidente Luis Abinader, quiera o no, ha asumido algunas acciones que realmente el pueblo no se siente mal con ellas, en el sentido de que las mismas han sido para muchos populistas, pero en términos generales de alguna manera han alegrado al pueblo, la palabra, obviando una serie de factores que están detrás en términos burocráticos. El presidente Luis Abinader, sí, quiera o no, tiene ese elemento que nosotros tenemos que reconocerle, porque realmente la cosa que él ha hecho, como el no a la reforma fiscal, como la quería mantener la oligarquía, lo ancho para ellos y lo precio para uno, Luis Abinader supo jugar con eso. Asimismo también el asunto reciente de la minería, que no es que está claro, pero esto impacta positivamente en la figura del presidente Luis Abinader. Pero esto no quiere decir que el PRM esté como en esa posición tan cómoda. Según la encuesta, según el cuadro que nosotros tenemos de encuesta, vende a David Collado. Hay una ruptura entre David Collado, o una división entre David Collado y la hija de Hipólito Mejía, Carolina, en la cual al parecer estos dos tienen una especie de, ¿cómo diría?, de favoritismo, que es precisamente el asunto de la preferencia a la candidatura del presidente en el Partido Revolucionario Moderno. Para mí esto sí ya es
un problemita que se tendría que resolver, porque, bueno, eso tiene ciertos elementos que no son tan cómodos como se pretende vender. Vemos que David Collado en su partido tiene un 35% y que Carolina Mejía tiene un 32%. Hay un 60% de los dominicanos que consideran que la situación económica del país está mala o muy mala. Un 50% habla bien del presidente Luis Abinader, como ustedes pueden ver ahí. Entonces tenemos a David Collado con un 35% y a Carolina con un 33%, que serían 69% para el Partido Revolucionario Moderno, en relación al 42% que tendría el Partido de la Liberación Dominicana para casi un empate con la Fuerza del Pueblo, que tendría un empate. La Fuerza del Pueblo tiene entre sus candidatos entre David Collado y Leonel tiene una ventaja de un 39%, y entre Carolina tiene un 33%, pero entre Carolina y David Collado lo aventajan. O sea, podemos poner al Partido Revolucionario Moderno como el partido que realmente todavía tiene una preferencia según esta encuesta. Según la encuesta Gallup, el Partido Revolucionario Moderno todavía tiene una preferencia. Habría que explicarnos por qué razón entonces ellos andan buscando una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, que lo que tiene es un 42% entre sus dos candidatos, que prácticamente si David Collado y Carolina no se han metido, pues según esta encuesta ellos podrían, uno de ellos podría llegar a la presidencia. Yo no voy a cuestionar ahora mismo el asunto de los perfiles de los candidatos, sino que voy a hablar básicamente de los resultados, y quiero hablar de la Gallup en sí, cuál es su posicionamiento ahora mismo en términos de esto, porque también hay gente que como que no le está cuadrando la cosa, y es que hay varios protagonistas dentro de la encuesta Gallup que, bueno, tienen serios cuestionamientos, y hay situaciones que lo ponen a ellos en posiciones incómodas. Hasta donde yo tengo entendido, el último propietario de Gallup Dominicana era RCC Media. Y esta encuesta, que fue realizada el 28 de abril y el 1 de mayo de este año 2026, tiene una presencia de 1.200 entrevistas nacionales. Yo no sé, porque como que yo nunca veo la tal entrevista esa. Estamos hablando de 1.200 dominicanos que lo han usado como referencia para ver cómo está el curso político del país, según esta encuesta. Hay una situación. Vamos, los dueños y el respaldo internacional de Gallup es algo que nosotros tenemos que ver. La gente no, porque Gallup nunca ha fallado, y es verdad. Hasta ahora Gallup todavía aquí en República Dominicana no ha fallado. Pero Gallup ha venido, ¿cómo le digo? Ha venido
perdiendo su esencia básica. ¿Por qué? Porque Gallup, como marca internacional, Gallup International Association, es una asociación global registrada en Suiza. Ya es un elemento que le da cierta, ¿cómo se dice? Cierto prestigio. Pero el asunto de los dueños y el respaldo internacional, como marca internacional, Gallup International Association es una asociación global registrada en Suiza, lo digo, manejada por una junta directiva internacional. Actualmente su presidente es Michael Mitchell. En muchos países, y aquí te detallo, en muchos países, incluyendo República Dominicana y Latinoamérica, las firmas locales operan, oigan esto, mediante afiliaciones, licencias o membresía para usar la metodología de la marca. Y esto no significa siempre que la encuesta venga directamente de la empresa. ¿Qué yo quiero decir con esto? Esta empresa fue fundada en Estados Unidos originalmente por George Gallup. En varios casos se trata de socios o afiliados autorizados. Aquí es Rafaelito, este muchacho que puede tener aquí con fallar. Hasta donde aparece públicamente, sí existe todavía una relación con la red internacional legal. Pero en la práctica, y esto es lo importante, en la práctica muchas operaciones regionales funcionan como firmas independientes que usan la licencia, metodología y nombre de la red. O sea, tú tienes la licencia, porque eso es un asunto comercial, de usar el nombre de Gallup. En este caso, aquí la encuesta que nosotros estamos observando tiene el nombre de Gallup Diario Libre. Nosotros vimos en otros tiempos que se usaba Gallup Diario Libre, Gallup, ¿cómo se llama este otro periódico? Gallup Hoy y Gallup que se yo que diablo. Eso es precisamente a lo que se refiere como firmas independientes que usan la licencia, metodología y nombre de la red internacional. O sea, no es una oficina que la controlan Gallup Internacional desde Estados Unidos como debiera ser, y que es lo que nosotros cuestionamos. Gallup no es más que una firma comercial que se aplica en todos los países. Y en tal sentido, República Dominicana, ¿verdad?, tiene su membresía, su licencia pagada, y así ellos pagan lo que tienen que pagar, y si yo lo pago, yo puedo hacer a Gallup Jason. La encuesta en cuestión tiene una serie de cosas. Una es, bueno, el asunto del turismo yo no lo voy a desglosar ahora, pero me da cosa que el turismo sea uno de los principales activos de la gestión del gobierno, es uno de los principales, pero habría que ver el beneficio que le deja al pueblo, pero eso no lo vamos a profundizar ahora. Un 73% aprueba su labor en el desarrollo y promoción del sector. Muy cómodo para la situación que está pasando el país en relación a
a lo que es la crisis. Porque según Diario Libre, el presidente Luis Abinader mantiene una valoración mayoritariamente favorable de su gestión, aun cuando la percepción económica, y aquí hay que hacer contraste, del país atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al poder en 2020. Esa es la principal conclusión que deja la más reciente encuesta de Gallup en República Dominicana para Diario Libre, levantada, como le dije, el 28 y el 1 de abril y el 1 de mayo. Según este estudio, revela una paradoja política, que es lo que le estoy diciendo, de enorme interés, en vista que el mandatario conserva legitimidad personal y capacidad de aprobación pública, mientras crece el malestar ciudadano sobre el costo de la vida, la pobreza, la inseguridad y la situación económica. Yo he conversado con una gran cantidad de PRMistas. Tú le hablas del presidente Luis Abinader y ellos sí mantienen una actitud de aprobación al presidente, pero otros, la mayoría no. La mayoría está llegando que si estos 2 años Luis Abinader no hace algo, va a perder esa aprobación, porque ellos se están cuestionando cómo es que Luis Abinader puede estar bien en ciertos aspectos, pero entonces en la funcionalidad de su gobierno vemos una serie de factores que no están bien. Entonces ahí hay una paradoja, quieras o no, porque como el hombre que lleva la rienda está bien, como le expliqué ahorita, existe la posibilidad de que las acciones como el no llevar a cabo el asunto de la reforma fiscal, que es necesaria, óigase bien. Lo que pasa es que la reforma fiscal se quería aplicar, como siempre, para jodernos nosotros. Otro detalle es el asunto del favoritismo que la encuesta le indica al pueblo con el asunto del sector turístico. Si nosotros analizamos bien, el pueblo dominicano no está recibiendo ningún beneficio directo, es un 4% me parece lo que debe el sector turismo, y el sector turismo lo estamos nosotros manteniendo como pueblo, o sea, cuál es el desarrollo realmente. Entonces aquí la encuesta se cae, básicamente se cae, y tú no me puedes hablar de eso a mí. Un 51% de los ciudadanos entrevistados consideró que Abinader ha sido un buen presidente, un 9.7 regular frente a un 36.9 que lo define como un mal gobernante. Las cifras confirman que a casi 6 años de haber llegado al palacio y a 2 años de concluir su segundo mandato, el presidente todavía retiene un capital político considerable, y es verdad. Dice el Piro en su sección, vamos a divertirnos, cuidado si es que Antonio Payá se quiere poner o se quiere enfiar con el presidente, habría que ver. El sostén del apoyo, dice aquí, ese respaldo parece sostenerse sobre todo en las áreas donde la administración ha logrado construir una narrativa de gestión visible y resultados tangibles, como le dije, con el asunto de las minas, que eso impactó, con el asunto de la, ¿cómo se llama?, de las dos a la reforma fiscal. Pero lo del turismo, dice que continúa siendo el principal activo político del gobierno, un 53.4%. Es verdad, porque Luis Abinader pertenece a esa gente. Pero que aprueben la labor oficial en el desarrollo de promoción del sector, consolidando una de las banderas más exitosas de la región. Eso está joven. Habla de la recuperación récord de visitantes tras la pandemia y la expansión de nuevas inversiones hoteleras que han permitido al oficialismo presentar al turismo
como la gran cosa. Pero que yo le voy a decir una vaina, porque ahí es que me da cosa, me cacorica, que la presentación del turismo como símbolo de estabilidad económica y confianza internacional no, confianza internacional, el gran turismo. Analicemos por ejemplo a Sosúa. ¿Qué le ha dejado el turismo a Sosúa? Gonorrea, sífilis, promiscuidad, homosexualidad. Inclusive aquí se vino aquí a Santo Domingo a hacer una película homosexual, protagonizando la hija de Charlie Chaplin, Geraldine Chaplin. Y tuvieron un lindo muchacha de ahí, de la ciudad. Filmaron escena lésbica conmigo, me dicen que la película estaba en esas cosas. ¿Qué ha dejado el turismo? O sea, usted como ciudadano, yo creo que esta cuestión del turismo es más bien un asunto conveniente. Yo tengo este periódico, el diario de Francañel, de Vicino y esa gente. Entonces, a mí me parece que hay una manipulación. Es que no concuerda con la situación del pueblo que el turismo sea el principal activo del gobierno, porque lo único que se benefician de eso son los antipanques, porque ni siquiera aquí en República Dominicana los animadores que están en los hoteles, los sirvientes, los camareros, todo eso, son haitianos. Entonces a mí me parece que eso está manipulado, como que no cuadra. No me cuadra, lo de turismo no me cuadra, no me cae. En segundo lugar, está la educación. La educación aparece como el segundo renglón mejor valorado, con un 67.9 de aprobación, seguida por el transporte público también con un 58.9, la construcción de obras públicas tiene un 57.4, y en esos ámbitos el gobierno ha apostado a una estrategia de presencia territorial mediante proyectos, infraestructura, ampliación de metro en Santo Domingo y ejecución de obras viales que mantienen alta visibilidad pública, pero no se terminan. Y realmente, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, antes de ayer estuvieron inaugurando lo que va a ser un parque ahí mis hijos ayer, que yo lo veo muy bien. Pero el asunto del mercado aquí en San Francisco de Macorís, que fue lo primero que Luis Abinader entregó dinero para que su ciudadano se ha hecho, y así mismo otras acciones, que bueno, la expectativa está. El hospital aquí en San Francisco de Macorís no es más que un bulto vulgar y barato. ¿Por qué? Tú vas al hospital y ese hospital, además de ofrecerte una incomodidad en relación al hospital viejo, con el asunto del transporte y esas cosas, también ese hospital tiene un problema serio, y es que no tiene, o no sé si es que los médicos de aquí, por ejemplo, en el hospital viejo, siempre lo he dicho, si traían una máquina que competía con una máquina de una clínica, generalmente ellos mismos, los médicos, la dan. Entonces, este hospital es un gran salón, pero está vacío. No tiene nada. Es como un bulto. Entonces, yo no entiendo que se haga un edificio, no quiere decir que se haya resuelto el problema. Eso es así. La otra cara también habla de la
la evaluación relativa favorable comienza un cuadro más complejo y políticamente más riesgoso. La encuesta muestra un deterioro evidente en temas determinantes vinculados con la vida cotidiana de la población, que son la seguridad ciudadana, que aparece entre las principales debilidades del gobierno con un 55%. Considera que la administración realiza un mal trabajo en esa área, la policía matando gente cada rato, Caribe quitando bocina y esas cosas, no han resuelto. O sea, que Caribe tenga la bocina como que son los delincuentes, es un asunto muy cómodo, pero no. Caribe se ve trabajando, pero no hay una solución. Los atracos y la violencia que tenemos aquí. Este dato adquiere relevancia porque la percepción de inseguridad suele tener un impacto emocional y electoral mucho más profundo que otros indicadores. Y es verdad. Y aquí es que está el problema, no de Luis Abinader, sino del Partido Revolucionario Moderno. Ven, ahí es que está el gran problema. O sea, fíjense bien, a Luis Abinader, según esta encuesta, lo perciben como un buen presidente. Si esta encuesta es real, eso quiere decir que lo más seguro que tiene el Partido Revolucionario Moderno para mantener el poder es seguir con Luis Abinader. ¿Por qué? Miren, el asunto de que sea una mujer, Carolina, y a mí Carolina me simpatiza, pero es una mujer. Y aquí las mujeres tienen problemas en términos de lo que es lo presidencial. No es tan fácil, no es tan cómodo. No porque seamos una sociedad machista, sino porque aquí estamos acostumbrados a que sean presidentes. Eso no quiere decir que ella no califique, porque ella detrás va a tener un buen equipo. A mí me simpatiza. David Collado, no me dice, es supuestamente el preferido. ¿Por qué? Porque David Collado es un empleado precisamente de esta gente, de Tanzania y de vecinos, de esta gente. Y ustedes están viendo aquí ese elemento de la manipulación de que el turismo es la gran percepción del gobierno. Y eso choca con la realidad. En realidad, lo único que debe turismo es que gonorrea, sífilis, sida, homosexualidad, promiscuidad, pero no es otra cosa. O sea, nosotros somos un país de chulos, cueros y maricones, y eso es lo que ves aquí. Entonces, ahí yo tengo un conflicto muy serio, además de que nosotros somos los que mantenemos ese sector. Que viene mucha gente, un millón de gente. En España y en otros países, yo no quería profundizar en esto, pero en España y en otros países el turismo tiene un efecto negativo. En República Dominicana, y eso lo vamos a tratar en otro programa, hay elementos, hay factores negativos. Yo estoy haciendo mi trabajo de investigación en relación a eso. Y los resultados hasta ahora no son positivos. Inclusive de eso no iba a hablar hoy, pero entonces se metió todo en mi cuerpo. El manejo de la deuda pública, eso es verdad, genera mucha inquietud. Un 55.9% entiende que el gobierno ha hecho un mal trabajo en el control del endeudamiento estatal. Eso es verdad. ¿Bien? Pero el núcleo más delicado del estudio se encuentra en la percepción económica general. El 62.9% de los entrevistados, con razón, yo creo que son más, define la situación económica nacional como mala o muy mala, mientras apenas un 21.6% la considera positiva, que son los que están en el gobierno, lo que han recibido como un cáfaro 160,000 pesos de pensión, pero el resto de ciudadanos está llevando el diablo. El dato refleja un clima de ansiedad económica, la hay, persistente, marcado por la inflación acumulada de los últimos años,
en el alto costo de bienes esenciales. Eso es una realidad que está sucediendo aquí. Aquí usted ve la situación que está pasando. Entonces, eso produce un pesimismo en el ámbito personal. El panorama mejor ligeramente, aunque el pesimismo sigue predominando, un 43.9 describe la situación económica como mala, muy mala, frente a un 30 que la considera buena. La diferencia, fenómeno político relevante entre la valoración del presidente y la percepción de la economía sugiere un fenómeno político relevante. Parte importante del electorado parece separar la figura de Abinader de las dificultades económicas que enfrenta el país. Ese divorcio entre aprobación presidencial y malestar económico ha ocurrido antes en América Latina, especialmente en contextos donde los gobiernos logran proyectar transparencia personal, estabilidad, institucionalidad o capacidad administrativa aún en medio de tensiones sociales. La encuesta indica que, en consecuencia, que el principal desafío político del oficialismo hacia el 2028 no parece residir en la imagen del presidente todavía sólida, sino en la evolución de las condiciones económicas y sociales que experimenta la población en su vida. El estudio que el gobierno revela conserva el respaldo político, pero ya no dispone del mismo margen de tolerancia social que caracterizó los primeros años de la gestión de Abinader. Es que es demasiado lo que el pueblo está aguantando, y esto no puede seguir así. Y como le digo, realmente este meme tiene mucho, es decir, algo no cuadra. Hay una duda. Como le dije hace un momento, Gallup Dominicana no es Gallup internacional. Los estándares que esta gente trabaja no son los estándares de la empresa que creó a Gallup. Yo, para mí, en mi percepción, hay mucha manipulación. Yo lo del presidente lo puedo aceptar, pero hay mucha manipulación en todo lo que es precisamente esto de Gallup. No, yo encuentro que hay cacorícamo, y ese cacorícamo pica mucho. Estamos a 2 años de las elecciones todavía, y ese cacorícamo no me gusta mucho. Así que, amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Nada, yo soy Héctor Jason y nos vemos en el próximo comentario. Ahí yo te voy a